a interpretar físicamente que no dependa del camino. Esas integrales representan el trabajo de mover una partícula de A a B siguiendo esa trayectoria o siguiendo esta otra. Si no depende del camino, ¿tiene algo de lógica esto? Sí. Les voy a poner un ejemplo de la ley de Lorentz. Con algunas modificaciones se convierte en la ley de Ampère. Vamos a tomar dos placas, una con carga positiva y una con cargas negativas. Es decir, una placa saturada de cargas positivas y una placa con cargas negativas. Puede ser imán positivo, imán negativo, ¿no ve? Si las aproximamos a esas placas, ¿qué vamos a sentir? Una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción es lo que llamamos el campo de vectores. Entonces, si aproximamos estas placas, va a suceder un campo de vectores. O sea, las líneas vectoriales. Esas líneas vienen a ser el campo de vectores. Este campo de vectores es uniforme, es decir, tiene la misma intensidad acá o acá, ¿no es cierto? Porque las placas son paralelas. Ahora vamos a hacer un experimento. Agarramos un cable de cobre. El cable de cobre es buen conductor de la corriente eléctrica, ¿no? Agarramos un cable de cobre. No vamos a conectar ninguna batería a ese cable de cobre, pero sí vamos a conectar un amperímetro. El amperímetro es un instrumento que nos permite medir la circulación de corriente. Un amperímetro. Ahora, lo vamos a introducir este cable de cobre a este campo de fuerzas. ¿Qué va a suceder? El cable de cobre está saturado de partículas. Esas partículas se llaman electrones. Lo que va a suceder, este campo de fuerzas va a excitar los electrones y va a ocasionar el movimiento, el desplazamiento de los electrones a lo largo de este conductor. Es decir, vamos a tener una corriente eléctrica. Pero vamos a meter el conductor a la misma altura y a una velocidad constante. Ahora, si hacemos eso, nos desplazamos desde un punto A hasta un punto B. En línea recta, o podemos desplazar en cualquier sentido. En línea recta o en cualquier sentido para la misma altura y a la misma velocidad constante, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a suceder la circulación de los electrones, y la corriente eléctrica no es nada más que circulación de electrones. Estamos ocasionando el desplazamiento de partículas debido a la influencia de este campo de vectores, que es uniforme a lo largo de todo el trayecto. No interesa el trayecto, ¿no? Si vamos en línea recta o vamos haciendo setas, como quieran, la corriente eléctrica va a ser la misma. ¿Qué va a suceder si este mismo experimento, una placa con cargas positivas y una con cargas negativas? Acá tenemos las líneas de fuerza, el campo de vectores. El campo de vectores F. Y hacemos lo mismo. Tenemos el conductor eléctrico y lo metemos acá, con un amperímetro.
¿La cociente va a ser la misma? No, ¿verdad? Por más que metamos a la misma altura y a velocidad constante, la intensidad del campo de fuerzas, del campo de vectores, es más fuerte acá, que la separación es mayor. ¿No ve? Entonces, esa es la importancia. Acá depende del camino, depende. Depende de C y acá no depende de C. No depende de C. Vean la importancia de este integral del tipo 2 en aplicaciones de ingeniería. Analogías podemos encontrar en la carrera de civil, en química, en cualquier especialidad de esta aplicación. Entonces es importante. En máquinas eléctricas, por ejemplo, ese es el principio. Son bobinas, si el sistema es trifásico, 3 bobinas desplazadas en 120 grados y una masa polar girando. La fuerza de atracción, la fuerza de repulsión, hace que el motor comience a girar, la aplicación de esto. Bueno, por hoy quedaremos acá. Que tengan un buen día.